Bueno, FELAFACS en general es una federación de facultades de comunicación que lo que hace es, como federación, articular a su vez las asociaciones nacionales de facultades de comunicación. Su principal interés es la formación profesional académica en comunicación social, ¿no? Y entonces fomenta el intercambio a nivel de universidades, facultades, etc. Está organizada por varias zonas, ¿no? Región andina, Cono Sur, Brasil, México, Centroamérica, Caribe, ¿no? Es esencialmente latinoamericano, aunque siempre hay presencia de algunos académicos de la península ibérica, ¿no? Sobre todo españoles, que trabajan con América Latina, aunque es una entrada personal más que por facultades, ¿no? En el Perú, como en buena parte de América Latina, el principal énfasis en las facultades de comunicación es la formación profesional, con las divisiones disciplinarias más o menos habituales: periodismo, medios audiovisuales de distintas entradas posibles, ¿no? Publicidad, comunicación organizacional, comunicación para el desarrollo. Ahora, como evidentemente estamos en un proceso más o menos importante de cambio en la comunicación, ¿no? Están apareciendo nuevas interpretaciones, nuevas presentaciones, o sea, el énfasis en lo organizacional, por un lado, el énfasis en todo lo que se refiere a nuevos medios, ¿no? Comunicación digital. Están surgiendo nuevas temáticas. Y eso hace que haya, por un lado, un grupo de profesores, entre los que me incluyo yo, que nos acercamos al tema desde una reflexión más académico, científica, si cabe el término, de distintas tradiciones de base: ciencias sociales, antropología, estudios humanísticos, etc. Y también muchos colegas que tienen una entrada más profesional, ¿no? Y que hacen una reflexión enriquecida académicamente, sin duda, pero que parte primero de la profesión, ¿no? Depende de las universidades, de su composición, de su oferta académica, y también depende de los estilos, ¿no? Por ejemplo, hay universidades que tienden a ser claramente más profesionales y que en la misma facultad de comunicación pueden tener varias carreras separadas. Otras universidades, como la mía, tienen una sola carrera, ¿no? Lo que pasa es que hay 5 especializaciones, pero en principio es una sola cosa. Entonces hay muchos cursos comunes. Los estudiantes, en el caso de mi facultad, tenemos además artes escénicas. Y incluso los de artes escénicas llevan cursos de teoría, llevan cursos de lenguaje de los medios, de tecnología de la información, porque se supone que lo que ofrecemos es una formación mucho más basada en lo común, en el tronco común, que la especialización. Entonces, varía mucho, ¿no? Nuevamente depende también del énfasis profesional de cada universidad. En algunos casos en donde la dedicación casi exclusiva de la universidad es a formar profesionales, la investigación es tangencial. En otras universidades lo que se busca es efectivamente promover la investigación como una forma de relacionarse con no solamente al interior del país, sino sobre todo hacia afuera del país, ¿no? Para darle credibilidad académica a la respectiva facultad. Al no haber estándares nacionales ni mecanismos de acreditación en el Perú, no hay una demanda explícita para obtener la acreditación, por ejemplo, de un nivel de producción académica, con lo cual cada universidad se pone sus propias metas en función de lo que busca. Mi universidad se las pone, la Universidad de Lima, la Universidad de San Marcos, por una cuestión más de tradición, por ejemplo. Algunas universidades fuera de Lima se ponen esa meta, pero no es que sea una demanda formal. Entonces no se puede hablar realmente de una tendencia nacional, sino es más bien cada institución encuentra su forma de hacer las cosas. Evidentemente el mecanismo que estimula la investigación en muchas universidades en el mundo entero tiene que ver con los mecanismos de acreditación académica, ¿no es cierto? Se supone que en el Perú estamos yendo en esa dirección. En la medida en que se fortalezca la noción de que las universidades tienen que cumplir con un mínimo de requisitos, la investigación va a volverse importante. Al no existir ese conjunto mínimo de requisitos, universidades como la mía, por ejemplo, que es el caso que mejor conozco, ¿no?, buscan acreditarse hacia afuera para ser competitivas internacionalmente, por una serie de razones.
alumnos que vengan de afuera, maestrías más competitivas, ¿no? Reconocimiento en rankings. Entonces, eso nos obliga a ponernos metas con relación a otras realidades, no a la realidad interna, porque es muy fácil funcionar cuando no hay una demanda formal. Lo ideal sería precisamente que hubiera que como parte de un mejoramiento general de la formación universitaria en el Perú, que es un pendiente de ya hace 20 años, se discute, se habla, pero nunca se hace, lográsemos tener una política nacional que obligue efectivamente a trabajar estándares mínimos de docencia universitaria con calificaciones como, por ejemplo, producción académica. Eso fomentaría la investigación. Pero hasta que no lleguemos ahí bueno, falta un camino largo todavía para que lleguemos ahí. Cuando lleguemos, vamos a ver. En el Perú existen políticas, hay un Plan Nacional de Desarrollo de Ciencia y Tecnología hecho por el equivalente peruano que es el CONCITEC. Hay digamos, hay 6 grandes áreas, una de las cuales es tecnología de la información y comunicación, que podría evidentemente ser utilizado. Pero el gran problema mejor dicho, hay 2 problemas. Una concepción muy pegada al ámbito público, es decir, son las universidades públicas a las que se las convoca y es difícil que las universidades privadas se incorporen. En fin, eso es un problema interno nuestro, político interno nuestro. Pero el otro es que el presupuesto es exiguo. Como yo mencioné hoy día, la cifra de inversión del sector público en ciencia y tecnología en el Perú es ridículamente baja, es 0,04% del PBI. Con un estándar tan bajo no vamos a llegar a ningún sitio. Y hay una demanda para que eso aumente, ¿no? Ahora, evidentemente, cualquier aumento no va a repercutir inmediatamente en las ciencias de la comunicación, porque la prioridad no está ahí. La prioridad está en las cuestiones que van a tener un impacto mucho más directo en la calidad de vida de la gente, ¿no? Ciencias médicas, ciencias de la alimentación, aplicaciones tecnológicas más directas en cuestiones que son urgentes en el país. Eso no cabe la menor duda. Pero un aumento de financiamiento ayudaría a que en general haya una cultura de investigación por resultados y reconocida como un bien público que podría llevarnos eventualmente a tener una repercusión favorable en todos los ámbitos, incluyendo la comunicación. El gran problema de la comunicación, ¿no?, que de alguna manera se resume en esta frase, ¿no?, de que por un lado existe la comunicación y existen las comunicaciones, ¿no? La comunicación es efectivamente lo que hacemos los seres humanos, las comunicaciones son los medios a través de los cuales los hacemos. Por lo general, las facultades de comunicación se han dedicado a enseñarnos a hacer comunicación, pero no mucho claro, a través de los medios, pero no tanto en construir o pensar comunicación. Ese divorcio hace que en tiempos de transformación tan difíciles como los que estamos viviendo, ¿no?, en donde, por ejemplo, el periodismo está en una crisis enorme, en donde los conglomerados mediáticos globales están arrasando la producción local, y al mismo tiempo aparecen formas nuevas de comunicación que pueden ser desarrolladas con relativamente muy pocos costos y tener un alcance también global, ¿no? Todos esos nuevos fenómenos no están siendo explorados por los académicos latinoamericanos de la manera sistemática, reproducible y sobre todo colaborativa que deberíamos. Es decir, cuando uno prende un canal, uno prende el televisor aquí en Quito, ve casi la misma televisión que ve en Lima o que ve en Bogotá o que ve en el DF o que ve en Buenos Aires, por ejemplo, ¿no? Los chicos de ahora se forman en la calle, ¿no?, juegan fútbol en la calle, pero piensan en los partidos de la Champions League, ¿no? Eso es una cuestión que no estamos investigando, esa penetración de lo global tan fuerte a todos los ámbitos. Y por otro lado, el surgimiento de opciones locales a través de recursos tecnológicos, por ejemplo, ¿no?, que son temas que a mí me preocupan. Las implicancias políticas que surgen de todo ese tipo de cosas no están siendo presentadas de una manera sistemática, no están siendo abordadas de una manera sistemática, y debería serlo no solamente por una preocupación académica, sino por una preocupación profesional, porque estas transformaciones afectan el futuro profesional de los comunicadores. Y entonces hay una relación directa entre lo que cambia en el mundo, la reflexión sobre ese cambio y el resultado en la vida profesional del comunicador. Esa cadena de transmisión intelectual no existe con tanta claridad como debería.
y conozco mucha gente desperdigada por América Latina pensando en esa dirección, pero no estamos creando todavía los mecanismos para enterarnos y comunicarnos tanto como deberíamos. Ese es un gran pendiente de la Academia Latinoamericana. Ahí hay varias cuestiones que creo necesitan una revisión más sistemática, ¿no? Si bien ha existido durante mucho tiempo una tradición latinoamericana de estudios de comunicación, uno de los grandes problemas que hubo es que se logró crear condiciones para que esos estudios se convirtieran en estudios replicables, sistemáticos, que nos permitieran acumular conocimiento. Teníamos obras, en algunos casos brillantes, que nos daban una perspectiva muy interesante, basadas en evidencia, no lo niego, pero por la forma como se planteaban, no hemos logrado sacar adelante esta noción finalmente de, ya, a partir de aquí, ¿qué más hemos hecho? ¿No? Eso de ahí es una cuestión que yo creo que es mi preocupación paradigmática más importante, es decir, dejar de lado quizás esa tradición ensayística, individualista, y pensar más en cómo reproducir conocimiento, en el sentido de cómo lo que yo estoy investigando en Lima me puede servir a un colega en Maracaibo para hacer la misma investigación y entonces encontremos cuál es el elemento común en la experiencia latinoamericana. Así vamos a construir realmente una visión latinoamericana, cuando tengamos una claridad sobre qué es lo que se repite en todos nuestros países y qué es local. Y también otra cosa que es bien importante, si es que lo que se repite en nuestros países es el resultado de lo que viene de afuera o es algo que hacemos nosotros. Para eso necesitamos evidencia, recogida de manera sistemática y analizada con mecanismos reproducibles, ¿no? Eso se parece mucho a la ciencia que se hace en las universidades del primer mundo. Y por lo tanto, más allá del hecho de que yo entiendo que hay que rescatar el pensamiento latinoamericano, sí lo tenemos que imbuir de una tradición mucho más ambiciosa alrededor de la sistematicidad, la reproductibilidad, ¿no? Y la verificabilidad, ¿no? Es decir, poder reproducir lo que ha hecho un colega en otro sitio y verificar que los resultados son consistentes. Eso nos daría una herramienta muy poderosa para construir efectivamente un pensamiento latinoamericano. Yo creo que deberíamos, una de las cosas que deberíamos tratar de rescatar es, por ejemplo, quiénes están haciendo ese tipo de investigación en América Latina y distribuirlo, y buscar gente que quiera hacer algo parecido, en la medida de lo posible, claro está, en sus distintos países, ¿no? Es una cosa que se hace a nivel más intuitivo, más casual en la actualidad, y donde ciertamente los brasileros, que tienen acceso a recursos muy distintos a los que tenemos en el resto de América Latina, sí lo hacen, ¿no? Lo pueden hacer. Pero si lográsemos eso, o sea, si lográsemos difundir más esa cuestión en donde no solamente se trata de reflexionar a partir de ciertas realidades, ¿no? Sino analizarlas de una manera sistemática y decirle, oigan, esto que se hizo acá, ¿por qué no lo hacen también acá? Y luego lo cruzamos, ¿no? Y ese cruce de resultados es donde podría estar el gran cambio y la construcción efectiva de un pensamiento latinoamericano para el siglo XXI. Y desde la FELAFAX, por ejemplo, ¿qué se podría hacer al respecto? FELAFAX tiene un problema, digamos, de concepción y un problema más, digamos, cotidiano, si quieres, en este momento para hacer una tarea así. Por un lado, su preocupación va más por las facultades, y las facultades están preocupadas por la formación de pregrado, sobre todo. Por lo tanto, el espacio de investigación no es tan fuerte en FELAFAX, ¿no? Más se inclina por el lado de instituciones como la IC, que es de investigadores propiamente, ¿no? Entonces, FELAFAX, al tener esta lógica más institucional de facultades que tienen preocupaciones de facultades, no está dirigida para esa tarea. La segunda es que FELAFAX está en un proceso de cambio, ¿no? Está pasando por una etapa en donde luego de una, digamos, tranquilidad, digamos, burocrática, está pasando a cambios en donde se mueve en distintos sitios, no cuenta con los recursos que contó en una época. Entonces, como que se está reubicando qué es lo que puede y lo que no puede hacer, ¿no? Yo creo que lo va a encontrar pronto. Yo espero que, por ejemplo, en el encuentro que va a haber en Lima, en la Universidad de Lima, que no es la Universidad Católica, se pueda un poco refundar esta práctica de una manera más viable, ¿no? Acorde con los tiempos y las finanzas. Pero
Por otro lado, la necesidad de preocuparse por las facultades por oposición a la investigación como un fin en sí mismo es lo que haría la principal distancia, ¿no?, de FELAFAX con esta problemática. Ahí hay una suerte de preocupación de segundo nivel, ¿no?, una metapreocupación sobre la institucionalidad de la investigación, que es saludable porque efectivamente cuando yo me planteo, ahora estamos tratando de reconstruir la Asociación Peruana de Investigadores de Comunicación, y una de las preguntas que alguna gente ha hecho es ¿y para qué? Y yo le digo, para precisamente articular lo que se hace en el Perú con lo que se hace en el resto de la región. Y articular no solamente en términos de saber qué pasa, sino de incorporarnos en el trabajo. En ese sentido, las discusiones de esta semana, de estos días, mejor dicho, es perfecto, porque precisamente nos dice, oigan, ¿cómo nos articulamos mejor? ¿Cómo establecemos contacto con la actividad de los colegas de los distintos países? Eso es importantísimo. Y yo creo que ahí hay un objetivo que se puede cumplir en la medida en que se dedique la energía necesaria, porque también eso es cierto. O sea, una cosa es reunirnos acá y otra cosa es seguir trabajando solos en nuestras respectivas realidades. El paso intermedio, o sea, normalmente tenemos encuentros en donde cada uno habla de lo que hace, y ahora estamos teniendo un encuentro para hablar de lo meta, ¿no?, de cómo estructurar la cooperación. Nos falta un poquito todavía encontrar la manera de crear la cooperación misma, ¿no?, o sea, crear las redes, no tanto institucionales, sino las redes temáticas. Ese paso es más complejo, pero si se cuenta con la infraestructura institucional, si se quiere, y se logra ubicar a las personas, ese paso, aunque es complejo, debería salir fácil. Y esa es mi esperanza, ¿no?, que poco a poco logremos crear mecanismos que enriquezcan la comunicación latinoamericana a través del intercambio de ideas entre los investigadores, y que además, a diferencia de lo que pasaba hace 30 años, el intercambio mismo es muy fácil. La tecnología nos facilita muchísimo el intercambiar los productos, pero no sirve de mucho intercambiar aquellas cosas de las que no entendemos nada. Entonces, si lo que vamos a hacer es intercambiar un libro por país, en el cual no dialogamos entre nosotros, no sirve de mucho. Pero si logramos utilizar estos mecanismos tecnológicos, no para intercambiar productos, sino para crear procesos colaborativos, yo creo que ahí podríamos estar haciendo un cambio importante. Y en ese sentido, esta estructura institucional, esta infraestructura institucional que se crea en encuentros como este, es indispensable.